Hola, muy bienvenidos a todos. Espero que estén disfrutando de experiencias, de intimidad, de todo lo que estamos recibiendo en este tiempo y que eso se trasluzca en las experiencias diarias que tenemos con el Señor. Hoy te invito a compartir este tema sobre edificando la sabiduría que necesitamos para edificar. Pero para hablar de la sabiduría vamos a empezar de la otra punta. Vamos a empezar a hablar de lo que sería la insensatez, o lo contrario de la sabiduría. La insensatez. En la Biblia habla muchas veces acerca de los insensatos, por ejemplo, aquel insensato que construyó sobre la arena y llovió y vino la lluvia y el agua y la casa se cayó. El insensato que juntó mucha riqueza y que no se dio cuenta que llegaba el día de su partida y que a quién le iba a dejar todo eso. Pero también habla de las vírgenes insensatas. Después vamos a retomar un poquitito ese tema de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, insensatez es ausencia de prudencia, ausencia de sabiduría, de buen juicio, es actuar sin reflexión, sin cordura y muchas veces nos lleva a realizar actos tan irracionales que hasta ponemos en peligro nuestra vida o la vida de los demás. Ahora, para pasar de esa insensatez o esa falta de sabiduría, necesariamente vamos a pasar por la madurez. ¿Por qué está ligado sabiduría con madurez? Porque la sensatez se alcanza a través de la experiencia. O sea, yo necesito ir saboreando las consecuencias de mi insensatez, ¿sí? De mi falta de sabiduría. Tengo que ir saboreando esas consecuencias más de una vez hasta entender que no me conviene, ¿sí? De esa manera es que voy a aprender. ¿Estamos bien ahí? Ahora vamos un poquito a la parábola de las 10 vírgenes, que la vamos a enfocar hoy de otra manera. Jesús decía respecto a la venida, pero hoy vamos a enfocarla en el aspecto de la sabiduría o de la insensatez. Dice que la historia que hay 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Están esperando el novio. Las prudentes llevaban consigo aceite. Las insensatas llevaban las lámparas, pero no llevaban el aceite. Todas se durmieron y a la hora de que llegaba el novio, las insensatas se dieron cuenta que no tenían el aceite y les pidieron a las prudentes el aceite. Las prudentes le dijeron, no, vayan a comprar, porque si no nosotros también nos vamos a quedar sin aceite. Y mientras que las insensatas van a comprar, viene el novio y dice que la puerta se cerró, ¿sí? Y nos habla acá de una conducta muy particular, pero yo quiero hacerte esta invitación. Si vos hubieses estado en esa situación, ¿le hubieras prestado aceite a las insensatas? ¿Sí o no? ¿No? Porque de repente desde nuestra racionalidad decimos, ay, bueno, che, un poquito de aceite, ¿qué tanto? Bueno, no era para tanto, ¿por qué ser tan bravo? ¿Por qué ser tan justo? ¿Verdad? Bueno, justamente para poder edificar nuestras vidas necesitamos ir limpiando ciertas cosas que tienen que ver con la insensatez. Y muchas veces lo que necesitamos para llegar a tener la sabiduría que nos va a edificar es aceptar que lo que sucede es necesario. Dejamos de sufrir por lo que no puedo cambiar, porque en realidad no me corresponde cambiar. O sea, si yo interfiero y queriendo ayudar, entre comillas, en realidad no estoy ayudando al otro a que se haga cargo de su insensatez, de su falta de prudencia, de su falta de sabiduría. En realidad estoy interfiriendo. Afuera no hay nada que yo pueda cambiar. Si yo acepto eso, que no hay nada que yo pueda cambiar afuera, yo voy a dejar de sufrir y voy a comenzar a amar.
que es muy diferente a ayudar, que es lo que muchas veces desde la cultura intentamos hacer. Cuando yo comienzo a amar, comienza a fluir en mí la vida Zoe y comienzo a llenarme de profunda paz en mi interior. Nosotros estuvimos hablando martes anteriores acerca de los resultados, de los frutos, de las obras, de Adán o de la carne y de los frutos que trae la vida de Cristo en nosotros. Dijimos que las obras de Adán producen muerte, cansancio, agotamiento, desgaste, y dijimos que los frutos son el resultado de la vida. Ahora, muchas veces cuando nosotros vemos las consecuencias de nuestra insensatez, esos resultados no nos gustan, ¿verdad? Entonces yo no los acepto, comienzo a luchar, a sufrir y pierdo la paz. Pero me convierto en lo que la Biblia llama el ignorante de turno o el insensato de turno. ¿Por qué? Porque hay dos formas de ser insensatos o faltas de sabiduría. Una, cuando yo no asumo mis elecciones, mis decisiones. Acá lo vemos en las vírgenes insensatas. En ningún momento dijeron, ay, nosotros no trajimos el aceite. No. Empezaron a demandar a los demás, denme ustedes, denme a mí, denme, compártanme, denme de lo de ustedes, ¿no? O sea, esto es una forma de insensatez, no asumir mis consecuencias, mis decisiones, mis elecciones y querer que la afuera me resuelva las consecuencias de mi insensatez, ¿no? Entonces es fácil, bueno, le digo al otro, dame, préstame, ¿verdad? Pero acá vemos muy claramente la diferencia de lo que es la insensatez y de lo que es la sabiduría. Cuando yo no estoy aceptando algo, me siento con la obligación de querer cambiar eso que no acepto. Y por lo general, a veces nos cuesta más aceptar, entre comillas, el sufrimiento del otro. ¿Por qué? Porque nos parece injusto, porque, ay, mira, pobre lo que le está pasando, ¿sí? Pero en realidad ese sufrimiento del otro no es un sufrimiento, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para salir de la insensatez y comenzar a ser edificado. A ver, hay una historia que es muy fuerte en la Biblia y que las leemos así como al pasar y no nos damos siquiera cuenta. Por ejemplo, Jesús está con los discípulos y ve a las personas que van dejando las ofrendas. Pero hay una viuda que va y deja aparentemente una moneda y Jesús dice que ella ofrendó más que todos porque dio todo lo que tenía. ¿Sí? ¿Recuerdan esa historia? Bien. Ahora, ¿vos viste a Jesús decirle a Judas, che, sacá de lo que tenemos y dale a esta mujer porque mira vos, dio todo lo que tenía, pobre, la verdad, qué admirable, mirá lo que hizo? ¿Vos viste a Jesús hacer eso? No, ¿verdad? Y eso es algo que es tremendo. ¿Por qué? Porque nuestra cultura y nuestro ego bueno nos dice que ¿cómo no vamos a hacer algo? ¿Cómo vamos a dejar a esa pobre viuda que dio lo último que tenía? ¿Cómo la vamos a dejar así? Pero Dios no hace eso y Jesús tampoco lo hizo. Y en reiteradas situaciones vemos esta actitud de paz en Jesús. O sea, esa comprensión de sabiduría hacía que Jesús pudiera saber que esa mujer tenía la capacidad de prosperar, que esa mujer tenía el potencial que tenía dentro de ella, toda la capacidad que no necesitaba ni de la lástima, ni de la ayuda, ni de la compasión de los demás. Eso es algo muy loco para nosotros, muy difícil de aceptar, que casi siempre lo que primero hacemos es interferir y ahí nos transformamos en insensatas. Como vemos en esta historia, estas vírgenes insensatas no asumieron su elección, su responsabilidad de no haber llevado aceite y pedían a los demás. El insensato es aquel que no puede aprender o
o no permite aprender de las situaciones de la vida y pide a los demás que le resuelvan las cosas. Tengo que tener claro que la realidad es neutra, pero no es ni buena ni mala, ¿sí? No es justa ni injusta, es neutra. Y la realidad no puede ser cambiable. Lo que yo sí puedo cambiar es mi experiencia individual. Y ahí está la llave de la sabiduría. Si yo aprovecho la realidad, aprendo lo que la realidad me está enseñando y empiezo a ser edificado en mi vida. Pero si yo reitero los actos, digamos, de insensatez, tanto sea porque no asumo la responsabilidad de mi vida o no dejo que otros asuman las responsabilidades de su vida, en ambos casos me convierto en un ignorante de turno, ¿sí? Entonces no puedo ser una piedra edificada, una casa para Dios, sino que soy un cascote, soy un tropiezo para mí y soy un tropiezo para los demás. Así que decirle al que tenés al lado, no seas un cascote. Bueno, vamos a ver un poquitito entonces cuál es la diferencia entre actuar como nosotros habitualmente sabemos y solemos hacer, que solemos interferir, solemos estar, digamos, queriendo hacer justicia para los demás, y entonces nos ponemos en el rol del bueno. ¿Qué hace el bueno? Bueno, justamente hace actos que parecen de compasión, que parecen de solidaridad, y la solidaridad es buena, pero la solidaridad siempre tiene que ser usada en aquellos en los que realmente por sí mismos no pueden hacerlo. Estamos hablando de una persona con tal vez alguna discapacidad o realmente cuando corresponde hacerlo. Pero nosotros, desde nuestra insensatez, muchas veces no asumimos, porque nos hace sufrir, no asumimos que el otro está teniendo una experiencia necesaria, que eso que está pasando lo necesita para aprender y para encontrarse con el verdadero potencial que tiene. Tenemos todas las respuestas dentro de nosotros. El Padre nos dio con todo el equipaje para enfrentar las situaciones. Por eso nos dice la Biblia que nadie es tentado ni nadie es probado más allá de sus fuerzas, sino que todos tenemos para responder. Ahora, cuando nos metemos en la experiencia del bueno, y ahí es cuando nos sucede que no queremos que el otro le falte lo que necesita, ¿sí? Entonces sufrimos porque tenemos miedo que los demás pierdan lo que necesitan, y nosotros tememos que el otro pierda lo que necesita. Y ahí entra, no sé, hijos, familia, amigos, vecinos y los demás. El bueno es el que teme que el otro pierda lo que necesita. Ahora, a su vez, el bueno no puede tener todo lo que quiere y no lo va a tener, porque de alguna manera, si lo tuviera, lo seguiría usando en la insensatez de querer ayudar al otro, cuando en realidad está siendo un cascote para el otro, está siendo un tropiezo para el otro. Distinto es el malo, ¿sí? Que es el ignorante, no es el malo porque actúa, sino porque no sabe. Entonces no puede estar en paz, no tiene ninguna paz y teme perder lo que él necesita. Por lo tanto, va a utilizar cualquier recurso legal o no legal o el que sea, con tal de no perder lo que cree que necesita. Pero ¿cómo es el justo? ¿Cómo es el que actúa con la sabiduría de Dios? El justo no tiene temor a nada y siempre tiene paz. Siempre está dispuesto a aprender del amor. Respeta las costumbres, las ideas, las experiencias que el otro necesita. No las juzga, no critica, no invalida las experiencias que el otro está teniendo, porque sabe que las necesita para aprender. El justo siempre agradece los retos que la vida le presenta, o sea, no reniega, no lucha en contra de la realidad, sino que agradece, aún estando en las dificultades, agradece porque sabe que va a crecer.
El justo está dispuesto a servir a quien lo pida y lo solicite, sin importar quién sea, ¿sí? Pero la ayuda que va a brindar, el servicio que va a brindar el justo, es dar una información exacta y necesaria. Ese es el servicio que brinda a los demás. El justo siempre valora todo lo que tiene, no se queja, dijimos, no tiene reacciones, sino que acciona con sabiduría. Por eso hablamos de que la sabiduría edifica. Básicamente, la información que da es con el ejemplo. Es como esta historia que yo te decía. Jesús, frente a la viuda que dio lo último que tenía, se mostró en paz. Y ese es un ejemplo. Esa es una información que le podemos dar al otro. Quedarnos en paz ante cualquier situación. Y ahí le estoy diciendo que hay otras herramientas, que hay otros resultados que necesita buscar. Cuando el otro me vea que ante una dificultad yo estoy en paz, entonces realmente le estoy dando una información a través del ejemplo, ¿verdad? Y Jesús, la información que daba era a través del ejemplo, de permanecer en perfecta paz, no ser el salvador de nadie. Entonces, el justo no trata de cambiar ninguna circunstancia. Si tiene una dificultad, se hace cargo. Estas eran las vírgenes prudentes, se hicieron cargo. Bueno, podría presentarse una dificultad, yo voy a prevenir, me llevo aceite, ¿sí? Estaban siendo prudentes. La sabiduría me abre las puertas. Estas vírgenes prudentes entraron a estar con el novio. La sabiduría me abre las puertas del reino. Yo entro en ese reino a través de la sabiduría porque voy encontrando realmente una paz cada vez mayor, un gozo cada vez mayor y voy experimentando el ser edificado en Cristo. El justo sabe que cada uno tiene derecho a su propia experiencia, entonces le va a dar la información, pero no va a tratar de cambiar al otro. Tratar de cambiar a los demás es no aceptarlos, no es de sabiduría querer interferir. El justo no asume las funciones que le corresponden a otro, ¿sí? Sino que deja que el otro asuma la función que le corresponde. Tampoco sufre por lo que no puede cambiar. El justo tiene la sabiduría y la comprensión de que el Padre no se equivocó. El Padre nos dio a cada uno lo necesario para la experiencia que estamos viviendo. Por lo tanto, confía en la sabiduría del Padre. El justo es prudente para no herir a otros. O sea, que yo tenga, supongamos, más sabiduría, no es para refregársela al otro, no es para herir al otro, no es para ningunear al otro o para decir, ¡ah! Mira todo lo que te falta. No, no, no. Justamente esa sabiduría hace que en paz me puedo emparejar con el otro, serle de ejemplo, pero no hiriendo innecesariamente. El justo sabe dar lo necesario, ¿sí? No exagera dando, no da de más, es prudente, no es bueno. Y el justo no culpa a nada, a nadie, y tampoco se culpa a sí mismo. Acá está la sabiduría que edifica. Y vamos a recordar un poquito la historia de un personaje de la Biblia que tuvo mucho de insensato, pero que es el símbolo para nosotros de alguien que es transformado. Vos y yo vamos a ser transformados. Todas nuestras áreas de insensatez van a ser transformadas en sabiduría, porque la sabiduría es la que edifica la casa y nosotros somos la casa de Dios. Por eso necesitamos la sabiduría que nos edifique. Quiero recordarte un poquito la historia de Jacob. Jacob, alguien que luchó contra la realidad ya desde la panza de la mamá. Dice que eran gemelos en la panza de la mamá y ya en la panza peleaban. ¿Y cuál fue la lucha? Querer ser el primero. Él quería
ser el primogénito, o sea, siempre estaba luchando, no aceptaba la realidad. Jacob tuvo mucho de insensato y justamente en esta lucha es cuando él le roba o lo engaña a su padre, le roba la primogenitura, lo engaña a su padre, a su hermano y tiene que huir, ¿sí? Porque justamente nuestra insensatez nos produce un montón de desgaste. Gastamos energía, gastamos dinero, gastamos realmente tiempo, ¿sí? Y esto es lo que le pasaba a Jacob. Él tuvo que huir y en ese escape le sucede algo maravilloso. Dice que llega a Betel, ahí escapando de su hermano que lo quería matar, mientras que estaba solitario, como vagando en un lugar totalmente desconocido, y en su lucha por querer cambiar el afuera, se quedó sin nada. Y esto es algo que tiene que ver con la insensatez. De tanto luchar por querer cambiar el afuera, por querer interferir para que el otro no le falta nada, nos quedamos nosotros absolutamente sin nada. Pero ese es un momento que realmente se puede transformar en un momento de gloria. ¿Por qué? Porque dice que se quedó en medio del campo, en el cielo y las estrellas, y lo único que tomó fue una piedra y la utilizó como una almohada. Se acostó a dormir usando una piedra como almohada. Y Jacob representa para nosotros, los hijos de Dios, aquel que es transformado. Su primera experiencia espiritual es cuando él toma este contacto en la piedra. Y cuando yo soy privado de todo lo que mi confianza humana, ¿sí? Cuando lucho y nada, todo me falla, porque obviamente estoy obrando con insensatez, no con sabiduría, obviamente voy a llegar a un momento en donde me quiebro, en donde se me queman los papeles, en donde me quedo sin nada. Pero cuando yo estoy privado de todo lo que el hombre me provee, es cuando yo puedo poner mi confianza en lo que viene de Dios. Y ahí puedo ver lo que ya estaba. ¿Qué vio Jacob ahí, durmiendo con la almohada, la piedra como almohada? Él vio una escalera al cielo. Y dice que los ángeles subían y bajaban del cielo. Esa escalera estaba. Esa escalera, esa conexión con el Padre está, pero en mi insensatez no la puedo ver, no puedo descubrir que ya está ahí. Los cielos ya están abiertos, los cielos están abiertos para nosotros, pero muchas veces necesitamos llegar a un Betel, necesitamos llegar con nuestra insensatez a ese Betel, a donde tenemos que ver la escalera que ya existe ahí, que ya está habilitado el tráfico entre el cielo y la tierra. Esto es algo maravilloso. Jacob, un hombre hecho de polvo, descansa sobre una piedra. Y este es el simbolismo de nuestra vida espiritual. Todo lo que es Adán es polvo en nuestras vidas, es insensatez. No se puede construir sobre el polvo, como no se puede construir sobre la arena, pero sobre una piedra se puede edificar. La sabiduría es la que edifica. Jacob, ese hombre de polvo, está descansando sobre una piedra y tiene ahí su primera experiencia espiritual de intimidad con Dios. Descubre que no había que cambiar la realidad exterior, sino que había que cambiar la realidad interior. Él se sorprende sobremanera de que eso podía estar ahí, que cómo estaba esa escalera ahí, cómo era ese lugar, y él no se había dado cuenta de eso. Y este simbolismo de la piedra es lo que después Jesús le dice también a Pedro. Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro, roca. Y en otro encuentro Jesús le dice, sobre esta roca
edificaré la iglesia. Aquello en nuestra vida que es transformado comienza a ser la roca, la piedra de edificación, la sabiduría que comienza a edificar, una transformación de naturaleza, de polvo a piedra. Y dice que Jacob ungió esa piedra y la transformó en una columna. Mira el proceso: polvo, piedra, columna. ¿A qué te suena? Bueno, suena a que se está edificando la casa de Dios. Nosotros estamos siendo edificados. Hay momentos en que nos quedamos sin nada, como decimos habitualmente, en Pampa y la Vía, pero ese es el momento en que empezamos a darnos cuenta que ya había una escalera, que ya había una realidad espiritual que yo necesitaba descubrirla, y comienzo a soltar mi insensatez. Mira, la Nueva Jerusalén no está hecha de polvo. En el Apocalipsis nos dice que esa ciudad está hecha de piedras preciosas. Y la transformación que el Espíritu Santo hace es que nuestra insensatez, nuestro polvo, es transformado en piedra, y de piedra a piedra preciosa, a oro, a materiales nobles, porque estamos siendo edificados. La sabiduría de Dios edifica la casa. Y entonces dice Jacob que ese lugar lo unge con aceite y lo llama Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Casa de Dios, puerta del cielo. Él en ese momento no tenía casa, pero no solamente que no tenía casa. Jacob no tenía idea de lo que era una casa, porque él nunca había vivido en una casa. Ellos vivían en tiendas, eran nómades y utilizaban tiendas. ¿Cómo es que Jacob llama a ese lugar casa de Dios, puerta del cielo, cuando él no conocía? Bueno, ahí hubo una revelación. Algo de Dios baja a mi vida, comienzo a ser transformado, recibo algo de Dios. Él no conocía, pero algo de Dios vino a Jacob y él lo llamó puerta del cielo. ¿Por qué puerta del cielo? Porque cuando yo experimento esa transformación y empiezo a soltar esa insensatez, comienzo a ser edificado, y aunque estoy en la tierra, empiezo a sentir y a experimentar cosas del cielo. De ahí en adelante Jacob no habló más de una tienda, sino que habló de la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? La casa de Dios es la satisfacción de Dios. Nosotros somos su casa. Esta es casa de Dios. Vos sos casa de Dios. Somos una casa individual, pero también somos una casa corporativa, colectiva. La iglesia, la esposa, es esa casa donde Dios descansa, donde es su expresión. Él quiere hacer esa morada dentro de nosotros está siendo edificada. Y este es el tiempo en donde todo lo que era insensato en nuestras vidas se va a soltar, porque no se puede edificar, como dice la palabra, no se puede edificar sobre hojarasca, sobre madera, porque eso no es perdurable. Necesitamos ser edificados y la piedra es el símbolo de esa edificación, algo firme. Vamos a dejar toda insensatez, toda arena movediza, todo aquello que no nos sirve para ser edificado. Y nos dice 1 Pedro 2:5, ustedes también, como piedras vivas, son edificados como casa espiritual, como piedras vivas. Ahora somos esa edificación, estamos siendo construidos, esa casa de Dios, donde Él quiere habitar. Esa construcción es lo que está sucediendo en nosotros. Y vas a experimentar esto que le pasaba a Jacob.
esta transformación que comenzó en él. Todavía vamos a experimentar áreas en nuestra vida donde hay polvo, donde todavía la insensatez hay. Hay otras áreas en donde hay madera, hay hojarasca, pero también hay áreas en nuestra vida donde hay piedra, donde hay piedras preciosas, donde hay perlas, porque estamos siendo edificados como casa de Dios. Así que yo te invito en este tiempo a que dejes que el Padre te revele, que no te manejes según tus creencias, según lo que te dice la cultura, porque eso tiene mucha insensatez. Tampoco te conviertas en lo que Jacob hizo, ¿sí? En alguien que luchaba, que hasta con Dios luchó, queriendo cambiar el afuera, sino que dejes que esa casa de Dios comience a ser construida dentro tuyo, que seas edificado con sabiduría, que seas edificado con la paz, que seas edificado, que ahí donde está la paz, la ciudad es prosperada. Entonces, que el Espíritu Santo sea ese aceite que te revele para que todo lo insensato, todo lo necio, todo lo tonto, todo lo ignorante sea desechado y para que esa piedra sea en vos un lugar de revelación, de intimidad, que sea casa de Dios. Porque acordate que el Padre quiere morar en nosotros. Somos su casa, somos su Jerusalén, somos una ciudad de piedras preciosas. No hay más polvo en la Jerusalén celestial. No hay necesidad de limpieza, porque allí no hay polvo. Allí somos piedras vivas, edificadas para Dios. Gracias, Señor, por este tiempo y experimenta esto en tu vida, esta transformación. Que lo insensato sea transformado en sabio, que sea, para esto necesitamos permitirnos aprender con lo que nos está pasando y también dejar que los demás tengan las experiencias que necesitan, porque entonces van a tener la oportunidad para pasar de la insensatez a la sabiduría. Tal vez justo eso que le está pasando al otro es lo que necesita para aprender. Así como Jacob tuvo que pasar por un Betel, ahí donde no quedaba nadie, no había nada, pero sí estaba la revelación del Padre. Esa revelación va a cambiar nuestro interior y entonces vamos a hablar de una casa, no vamos a hablar de una tienda ni de cambiar cosas exteriores, vamos a hablar de ser edificados. La sabiduría la vamos a amar y la vamos a valorar, así como hicieron las 10 vírgenes prudentes. Ellas dijeron no, el aceite no nos puede faltar, yo valoro esta sabiduría, esto lo quiero para mí. Vos también lo podés conseguir, es tu oportunidad, dale al otro la oportunidad de que consiga también su aceite, dale al otro la oportunidad de que asuma sus elecciones, porque entonces va a ser edificado y vamos a ser todos juntos casa de Dios. Gracias, Jesús, por esto, lo disfrutamos y somos edificados con tu sabiduría. Gracias, Padre. Te mando un beso, te espero el martes que viene.